Queremos que Dios siga obrando, que siga moviéndose en grandes bendiciones, nuestro Padre Celestial. Sabemos que Él no nos deja, sabemos que Él siempre está con nosotros y que su mano poderosa nos va a guiar siempre en medio de las dificultades, pero también nos va a guiar, amados hermanos, a toda buena verdad, para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Muy bien, hermanos, estamos entonces en un tiempo de avance. Nos hemos dado ya hace muchas semanas atrás el que podamos avanzar espiritualmente. Y una de las cosas que podemos entender día a día es que necesitamos tener avance todos los días tenemos que avanzar. Y para ello, mis amados hermanos, en esta tarde quiero que vayamos al libro de Lucas. En el libro de Lucas vamos a tener la enseñanza de hoy y vamos a reflexionar sobre ella. En el capítulo 15, versículo 20 al 24. Lucas, entonces, capítulo 15, versículo 20 al 24. ¿Ya todos estamos allí? Vamos a leerlo entonces. Dice la palabra de Dios: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: buscad el mejor vestido, y vestidle, y ponedle un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, en esta tarde tan hermosa, queremos que tu gracia de poder nos esté guiando y que nos hagas crecer, Padre, por medio de esta palabra. Bendícenos como iglesia, en tu nombre, Señor, lo pedimos. Amén. Hoy quiero predicarle: hagamos conexión al corazón de nuestra familia. Diga conmigo: hagamos conexión al corazón de nuestra familia. Esta es una oportunidad de avanzar, hermanos, y empezar a crear espacios para la comunicación y para la conexión con nuestra familia. Eso es muy importante, porque no nos tomaría de buen provecho avanzar con las personas que no conocemos y entonces en nuestros hogares no tener una conexión. En estos versículos que estamos leyendo, amados hermanos, vemos que forman parte de la parábola del hijo pródigo. Esta parábola la hemos estudiado, la hemos visto y hemos sacado muchos mensajes y demasiada bendición para nuestras vidas. ¿Qué vamos a encontrar en esta parábola? Estamos encontrando el reencuentro de un padre con su hijo. Pero este reencuentro tiene amor, tiene perdón. Podemos decir que entonces es un momento de reconexión. Fíjense qué hermoso. Es un momento en el que el padre y el hijo se encuentran. Sabemos que el hijo se había alejado por sus malas decisiones y la forma de ver la vida. El hijo entonces cometió errores, hermanos, cometió malas decisiones, pero finalmente regresó con su padre y vemos una reconexión de amor. Y quiero que nos estemos enfocando en estas palabras que digo, porque
En eso tenemos que caminar en estos meses de avance. En estos meses de avance tenemos que perfilarnos, enfocarnos en la reconexión con nuestra familia, con nuestros seres queridos, a través del amor, a través del perdón, amados hermanos. Porque miren, yo considero que muchas familias dentro de nuestro rango de relaciones interpersonales necesitan volver a reconectarse, necesitan tener una conexión en el corazón de sus hijos, necesitan tener una reconexión en el corazón de los padres con los hijos, una reconexión el esposo con la esposa y viceversa, una reconexión tal vez con los parientes que tengamos dentro de la familia. Esto es importante porque vivimos en una casa, y yo les he hablado mucho de esto, pero estamos viviendo desconectados. Y cuando digo que vivimos desconectados es porque no hay la comunicación que debiera haber dentro de nosotros o dentro del hogar. Es decir, no está la armonía correcta, no hay una conexión efectiva, sino que cada uno o cada integrante de la familia está viviendo a su manera y está viviendo en su mundo y no tiene la misma comunicación. Entonces no va a haber la armonía que Dios quiere que tengamos dentro del hogar. Y si se trata de avanzar, amados hermanos, necesitamos reconectar con el corazón de nuestra familia. ¿Y por qué? Porque miren, estamos viviendo en una sociedad, vamos a llamarle así, hiperconectada con las redes sociales. O sea, esto quiere decir 24/7, 365 días del año. Y entonces, ¿cómo es posible que vivamos hiperconectados en las redes sociales, pero desconectados de los corazones de los integrantes de nuestra familia? Porque eso es lo más importante, tener la conexión con los nuestros, con los que Dios nos ha dado. Pero hay que reconocer algo importante. Dios no nos ha dado una familia para estar desconectados. Dios quiere una familia conectada, unida, comunicada. El libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 23, vamos para allá. Libro de Juan, capítulo 17, versículo 23, dice la palabra de Dios, una declaración de Jesús: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este versículo, hermanos, no solamente es para la iglesia o para los momentos donde nos reunimos. Tenemos que entender en primer lugar que este versículo nos está invitando en dónde vamos a fomentar la unidad y la armonía va a ser en nuestra familia. Y es que a veces decimos con los dichos, candil de la calle, oscuridad de la casa. Y con esto, hermanos, vamos a entrar a las Escrituras, vamos a creer que la Biblia nos enseña lo que dice Dios, lo que quiere Jesucristo por medio del Padre, y el Espíritu Santo nos impulsa a reconectarnos con los nuestros. Que no sea mayor una relación de amistad que la relación dentro de la familia. ¿Y cómo, hermanos, vamos a conectar de nuevo o nuevamente el corazón con nuestra familia? Por medio de la palabra de Dios. Miren, todo está en la palabra de Dios. Todo está en la palabra del Señor. Cuando nosotros nos vamos a enfocar a lo que dice la Biblia, lo que yo tengo que hacer como hijo de Dios, tengo que seguir los pasos y la voluntad del Padre.
y no cuestionarle. Entonces, por medio de la palabra nos vamos a conectar, vamos a comprender lo que necesitamos cada uno de nosotros para tener una conexión sólida, para tener una armonía duradera dentro de nuestras familias. Porque, ¿qué estamos haciendo hoy? Hemos emprendido desde hace un tiempo atrás una conexión con los estudios celulares en los hogares. Hemos estado levantando el altar familiar y creo que el altar familiar necesita comprender la conexión en el corazón. Acompáñenme al libro de Romanos en el capítulo 12. Dice la palabra algo de suma importancia con lo que nosotros debemos comenzar a conectar o hacer esa conexión dentro de nuestra familia. En el versículo 18 dice la palabra: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, fíjense, en lo que dependa de ti y de mí, amados hermanos, debemos estar en paz con todas las personas, principalmente con las personas de nuestro hogar. Entonces, debemos iniciar en buscar las oportunidades, cada uno de nosotros, para volver a relacionarnos con nuestra familia. Tal vez hemos estado siendo muy exigentes, tal vez hemos estado llevando las cosas al límite, hemos puesto alguna ley que hemos escrito para nuestro hogar, estatutos que muchas veces no tienen que ver con las cosas de Dios, yo creo que la mayoría, porque empezamos a condicionar y a exigir a los miembros de la familia y llegamos a herir sus corazones, amados hermanos. Llegamos a romper y a quebrar fibras tan delgadas desde nuestra forma de hablar, de ver, de actuar con los de nuestra misma familia. Entonces, tal vez hemos perdido el interés, hemos perdido el ánimo y podemos escuchar palabras que dicen: no tiene caso, ya no tiene sentido, ya me cansé, ya no hay mucho que hacer, esto me tocó vivir. Pues quiero decirte que la palabra de Dios dice que tú y yo debemos estar en paz en todo lo posible con todas las personas, y que entonces hoy, hermanos, tenemos que buscar, tenemos que iniciar nosotros, no esperar que venga alguien más de nuestra familia, sino nosotros que estamos escuchando esta predicación, vamos a buscar una oportunidad todos los días para volver a relacionarnos con los nuestros, con los que amamos. Es decir, si queremos recuperar esa conexión con cualquier miembro de nuestra familia, porque puede ser con el esposo o la esposa, con el esposo, hijos, padres, hijos, o hermanos, hermanas, debemos entonces de tener la intención, escuche, una intención que se va a transformar en una búsqueda continua de ver oportunidades para hablar, para dialogar. Y cuando empezamos a formular el diálogo, entonces podemos expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque si hemos perdido esa conexión dentro de nuestra familia, esa comunicación, porque hemos usado palabras, modos, formas, hemos lastimado, dicho palabras que no debemos decir o cosas, y queremos recuperar en la oportunidad que tengamos, no es para traer esas cosas a ese diálogo, sino para expresar lo que realmente siente nuestro corazón, y también que escuchemos, amados hermanos, con mucha atención lo que nuestra familia nos quiere expresar y nos quiere decir. Esto es importante porque el avance espiritual muchas veces ha estado detenido desde el hogar, porque en nuestras iglesias hacemos de todo y queremos hacer todo. Podemos darle palabra a cualquiera y hacer una oración por algún hermano, que no está mal, pero sin antes, hermanos, haber tenido una buena palabra para los miembros de nuestra familia, entonces sería una contradicción. Por eso hoy, hermanos,
iniciemos buscando las oportunidades para expresar lo que sentimos con la ayuda de Dios, pero también para escuchar a nuestra familia lo que siente y lo que piensa. Y eso traerá paz entre los miembros de la familia. Y así, hermanos, necesitamos seguir entendiendo, porque la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 23 y 24, nos dice lo siguiente que debemos hacer. Acompáñenme a Mateo, capítulo 5, versículo 23 y 24. Dice la hermosa palabra de Dios que nos está guiando con gozo y con alegría. Lo siguiente, dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, regocíjate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Fíjense lo que dice aquí la palabra, que en estos versículos tenemos que obedecer primeramente a la voz de Dios. Y si hoy esta predicación está puesta en el púlpito, es porque Dios nos está indicando en esta temporada de avanzar como iglesia, necesitamos hacer momentos y crear espacios de reconexión para el corazón de nuestra familia. ¿Y cómo? Por medio de obedecer primeramente la palabra de Dios para nuestras vidas. Independientemente de lo que te digan las personas o con la gente que estás juntándote respecto a esto, porque creo que cuando se trata de la familia hay quienes nos van a aconsejar cosas contrarias. Lo que tenemos que hacer es buscar pedir perdón por lo que hayamos hecho, ¿sí? Hay personas que nos pueden decir: tú no tienes por qué pedir perdón, porque estamos en una era y estamos en un tiempo en donde ya no se debe pedir perdón. ¿Por qué? Porque tú y yo no hemos hecho nada de lo que tengamos que arrepentirnos. Pero quiero decirte que dentro de nuestros hogares hemos quebrado muchas cosas, o hemos magullado, hemos pisoteado tal vez la dignidad o las personas con nuestra forma de ser. Es decir, tenemos, hermanos, que obedecer a Dios, que obedecer lo que dice su palabra, porque las personas nos podrán decir, pero también puede ser que nuestro propio orgullo, nuestro propio ego nos diga: no obedezcas a Dios. Por sobre todas las cosas, hermanos, necesitamos reconciliarnos con las personas, por sobre todas las cosas. Y para que llegue una reconciliación es necesario reflexionar, es necesario buscar ese momento, esa oportunidad para hablar con las personas, los miembros de nuestra familia, y poder expresarles, pedir perdón y otorgarles el perdón. Y yo quiero decirles algo, hermanos: no esperes que te busquen. Tú y yo debemos ir en busca de la reconexión familiar. Tú y yo tenemos que sentir ese orgullo, ese éxito de decir: es bueno obedecer a Dios antes que a mi orgullo, que a mi soberbia. Y después decimos de los hombres, porque creo que los mayores son el orgullo y la soberbia que nos impiden. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esto, entonces estamos poniendo una postura en el que no estamos jugando con lo que Dios dice. Y al no jugar con lo que Dios dice, tomamos por alto su palabra y comenzamos a no juzgar a los que están a nuestro lado. Curiosamente, he venido repitiendo esta palabra, juzgar, porque no estamos en esa posición. Basta solamente recordar a nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: ¿quién nos ha puesto a nosotros por jueces? Ni el mismo Jesucristo, antes de ser crucificado, nos juzgó. Y hoy no nos juzga, sino que vendrá un día, como se los he dicho, para quienes hayan rechazado a Cristo y al Padre y su gloria, serán juzgados.
nosotros no seremos juzgados porque estamos obedeciendo al Padre por medio del Hijo nuestro Señor Jesucristo. No debemos juzgar, hermanos, porque es muy fácil, como dice la Escritura. Recordemos esa cita. Mateo está lleno de escrituras, y en el capítulo 7 más bien, versículo 3 dice que no juzguemos la paja que está en el ojo de nuestro hermano, porque en nuestro propio ojo tenemos una viga inmensa que no nos deja ver. Entonces no debemos juzgar, porque si queremos hacer un tiempo de reconexión con los nuestros, debemos olvidar las ofensas. Como dice Jesucristo cuando les enseñó a sus discípulos, les dijo: enséñanos a orar. Y allí viene una declaración donde dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces, amados hermanos, el no juzgar es tener una vida dispuesta a tener una reconexión con la familia. ¿Cuántos decimos amén? Porque tal vez, miren, ya te acostumbraste o ya nos acostumbramos, tal vez a llegar hoy por la noche, después del santísimo culto que tenemos en la iglesia, y haber alabado a Dios y haber sentido la presencia de Dios, pero pasar de largo en el saludo, en el abrazo o en la bendición para los miembros de nuestra familia, o para el esposo o la esposa. Entonces, hermanos, necesitamos entender esto. Vamos a ser humildes para no solamente señalar los errores de las personas o de los demás, sino para reconocer nuestras propias faltas, y entonces van a salir nuestros propios errores. ¿Y qué crees? Que cuando están los errores delante de nosotros, ¿sabes qué pasa? Te sientes tan bien, porque en ese momento viene el Espíritu Santo a redarguirte y a perdonarte y a decirnos: qué bueno que has confesado tus pecados y tus errores. Por eso es bueno ser humilde y comprender esto, amados hermanos. Cuando yo les predico estas cosas, es porque muchas veces en nosotros está la hostilidad. Puede ser que estemos, y eso no puede entrar en duda, recibiendo de la palabra, recibiendo del amor, pero no buscar el momento y la oportunidad para reconectarnos. Es decir, que el resentimiento, la amargura, la venganza nos pueden tomar al mismo tiempo. Claro que sí, cuando no tomamos la decisión de obedecer a Dios. Y entonces, ¿ustedes creen que teniendo esto en nuestra contra, pudiéramos escuchar con amor a nuestra familia? Muchas veces los escuchamos desde la ofensa, desde el dolor. Por eso dicen mucho en esta sociedad, decimos, desde el estómago, ¿verdad? Me escuchó o me dijo desde el estómago. ¿Qué quiere decir eso? Desde el nudo de emociones que se forman en nuestra vida, amados hermanos, por no ser humildes. ¿Qué necesitamos, hermanos? En el libro de Proverbios, en el capítulo 18, libro de Proverbios, capítulo 18, en el versículo 13, encontramos una declaración hermosa. Dice la palabra: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Es decir, que no escucha, no está teniendo el mensaje. Dice que responde antes de oír. Entonces, es igual a no escuchar con amor. Por eso, cuando estamos libres y limpios de pecado, en el que todos los días y en todo momento vamos con el Padre y le decimos: Padre, perdónanos por los pecados que tú y yo sabemos que cometemos día a día. Porque hay pecados que vienen a nuestra vida y muchas veces sin pensarlo nos hallamos en ellos. Y entonces podemos ir delante del Padre por medio de Jesucristo y pedirle perdón. Y entonces, cuando pedimos perdón y estamos limpios, por eso nos estamos lavando constantemente con la palabra y con el amor de Dios,
podemos escuchar con amor, ¿sí? Porque si en nuestros oídos no hay amor, si en nuestros oídos no está esa sensibilidad al amor, entonces no vamos a poder conectar con lo que nuestra familia nos esté tratando de informar o de comunicar. Porque todos los días, amados hermanos, suceden cosas dentro de nuestros hogares, dentro de los nuestros. ¿Y qué sucede? Que cuando estamos contestando antes de oír, no se imagina la escena como decir, ya viene nuevamente a decirme, ya me va a seguir molestando. Quiero decirle que esa es una conducta negativa, la cual habla de las cosas que he comentado hasta ahorita en esta predicación, que no están dentro de nuestra vida, es decir, que no hay oportunidad para conectar con la familia. Pero cuando está el amor dentro de nuestros oídos, dentro de nuestra mente, entonces vamos a estar dispuestos a escuchar. Entonces vamos a estar dispuestos a recibir el mensaje antes de decir. Y cuando tú y yo estamos recibiendo ese mensaje, lo vamos a poder entender, lo vamos a comprender y vamos a tener claro lo que sienten los demás, lo que están pensando los demás. Y si llegara a haber algún enojo, hermanos, o alguna situación, podemos resolverla sin reproches. Fíjense, esto es hermoso porque avanzar no solamente es acumular cosas. Pastor, ya logramos las metas de la iglesia. Sí, pero las metas de la iglesia no se logran sin antes tenerlas dentro de nuestra casa. Porque puede suceder que dentro de nuestros hogares venimos con un ritmo de riñas, un ritmo acelerado, y quiero decirte, llegamos a la iglesia y ahí es donde lo depositamos, como si fuera un contenedor donde se va el desperdicio, y esto no es sano. Esto no es sano. Pero si nosotros, hermanos, escúcheme, tenemos oídos de amor, nuestra mente, nuestro corazón va a entender y va a procesar las necesidades que tienen los miembros de nuestra familia, y no vamos a tener enojo ni reproche. Es decir, no vamos a buscar quién nos las pague, porque así dice uno, yo ya no busco quién me hizo, sino quién me lo pague. Y descarga uno o descargamos todas esas frustraciones con las personas que no tienen la culpa. ¿Qué dice la Biblia? Que no debemos responder rápido, sino que debemos tener amor. ¿Cuántos queremos tener amor para empezar a destilarlo desde esta noche? Pero dentro de primero de los miembros de nuestra familia. Porque eso es hermoso. Porque entonces con toda claridad tú vas a poder decirle a tu hermano, a tu hermana, a alguien aquí dentro de la iglesia, oye, cuánto te amo, hermano, en el Señor. Cuánto te amo, amo la obra, amo el servicio, amo esto. Es muy bonito, hermanos, porque estoy encontrando en el Señor formas de avanzar, pero no solamente como si fuéramos una organización, sino como lo que somos, como un cuerpo vivo, un cuerpo que está habitado por el Espíritu Santo, por la presencia de nuestro Dios. Entonces, escuchemos con amor y te aseguro que dejaremos los enojos, los reproches, y tendremos otro estilo de responder y otras formas de vida, de cómo conducirnos como hijos, amados hermanos, como hijos de Dios. Así que entonces vamos a seguir entendiendo lo que la palabra de Dios tiene para nosotros esta noche. Vamos al libro de Génesis en el capítulo 21, versículo 25 y 26. Génesis 21, versos 25 y 26. Dice
la palabra de Dios. Versículo 25 dice: y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió a Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Es lo que está diciendo esta palabra, que nosotros tenemos nuestra parte de la historia, de los sucesos que tenemos o de los desacuerdos que podamos haber tenido durante el día o durante el tiempo de nuestra vida. ¿Sí? Nosotros necesitamos, hermanos, entender que, mira, todos vamos a ser los villanos o los malos cuando se cuenta solamente la mitad de la historia. Pero cuando se cuenta toda la historia completa, entonces podemos entender lo que dice aquí. Nosotros tenemos que aceptar las cosas que hacemos en los actos que vamos teniendo de convivencia día a día. Necesitamos contar nuestra historia, ¿sí? Para que no tengamos, fíjense, hermanos, reproches hacia los demás. Si nosotros contamos mal las cosas de nuestra vida, a ver, quiero expresar esto que siempre les he dicho últimamente a varias personas. Primero les digo, no te cuentes esa historia, porque la mente y las ideas nos abundan. Decían algunas personas: no veamos moros con tronchetes. Es decir, no está sucediendo. Hay muchas cosas que no están sucediendo en nuestra vida, pero que las hacemos reales porque empezamos a descargar circunstancias negativas hacia los que amamos. Y te aseguro que cuando volteamos a ver a nuestra familia y vemos las cosas tan bonitas que cada miembro tiene, hacemos un conteo y digamos, serían 100 cosas buenas y perfectas que hacen los miembros de nuestra familia y 10 cosas malas que pudieran estar haciendo. Entonces tenemos que comenzar a contar la historia de lo que pasa realmente en nuestro día a día, sin aumentarle, sin quitarle, porque ahí tenemos que tener la sabiduría, hermanos, para comunicar y expresarle a los miembros de nuestra familia lo que realmente estamos pensando y estamos sintiendo. ¿Qué le parece esto, amados hermanos? Es una predicación que tiene que ver con algo tan hermoso y tan importante que Dios nos ha mandado tener, una familia. Quien ha instituido a la familia es nuestro Dios, y que muchas veces hemos estado pisoteando por nuestro orgullo, nuestra soberbia, o porque contamos nuestra historia, que somos los mejores, que somos los más buenos, cuando realmente estamos haciendo a otra parte de nuestra familia los villanos, y eso no debe de ser. Quería tocar estos puntos. ¿Por qué? Porque si usted viera cuántas historias de repente escucho que las personas se cuentan, y les he dicho, no está sucediendo, no está pasando, no son los villanos, no eres la villana, no eres el villano, no eres el víctimo o la víctima. ¿Verdad? Eso lo dije para que nos reamos un poquito, porque los veo, bueno, yo sé que están comprendiendo lo que les digo. Amén, hermanos. Es hermoso. Déjeme decirle que en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 19, vamos para allá. Estoy muy contento porque esta Biblia que tengo, una Biblia hermosa, que lleva conmigo muchos años, y estamos dándole lectura de una manera precisa. Vamos al capítulo 19 de este segundo libro del profeta Samuel, en el versículo 20, amados hermanos. Dice la palabra: y dijo al rey
No me culpe, mi Señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo en el día en que mi Señor, el rey, salió de Jerusalén. No los guardes, el rey, en tu corazón. Fíjense, hermanos, estamos hablando de que necesitamos tener la valentía de reconocer nuestros errores. ¿Te imaginas aquí, dice la palabra, que está viniendo esta persona a enfrentar al rey, pero de una manera humilde, de reconocer y de declarar lo que había hecho? Entonces, la Biblia está llena de actos y de momentos que nos enseñan a reconocer nuestros errores, a declarar los pecados. Si alguien nos enseña la palabra de Dios, como en este libro, es el rey David, que reconoce su pecado, que reconoce sus faltas y las lleva delante de Dios. Él dice: porque tu siervo reconoce haber pecado, y no los tomes en cuenta, o perdónamelos. Si nosotros queremos reconectar con nuestra familia y tener esa comunicación en su corazón para que Dios esté fluyendo, hermanos, tenemos entonces que levantar nuestra vida con la fortaleza para romper las barreras de la soberbia, para romper las barreras de ser siempre las víctimas o de ser los que no hacemos nada y que todo mundo está en nuestra contra. Esto es hermoso, ¿por qué? Porque entonces, si levantamos esas barreras, si destruimos esos muros y reconocemos nuestros errores y nuestras fallas, y no tratamos de justificar, amados hermanos, lo que no se puede justificar o lo que no se puede tapar, entonces vamos a romper esas barreras y no va a haber ninguna excusa y no va a haber nada que pueda detener la reconciliación, la reconexión y todo lo que Dios quiere que haya en nuestros hogares. ¿Sí? Quiero decirte que cuando levantamos y rompemos esas murallas y rompemos esos muros, ¿sabes qué sucede? Entonces vamos a aceptar las opiniones y las sugerencias con amor. Ay, fíjense qué hermoso es esto, porque entonces, ¿cómo nos sentimos cuando muchas veces nos dicen: es que tú tienes que cambiar, es que quien tiene que empezar a hacer las cosas de otra manera eres tú? Y enseguida podríamos decir: es que me estás juzgando, es que me estás esto, es que me atacas. No, cuando nosotros tumbamos esas barreras, entonces podemos aceptar la opinión de los otros miembros de la familia, pero con amor. ¿Por qué? Porque si alguien nos dice algo en el cual no estamos bien, es para ayudarnos. Es como nuestro Dios, que nos reprende, nos corrige, incluso dice que como nos ama, nos azota. Y bueno, hay que entender bien eso, cómo es el azote de Dios, porque Dios en estos momentos nos está amando mucho. Y entonces, en Proverbios capítulo 15, en el versículo 32, amados hermanos, Proverbios capítulo 15, verso 32, la palabra de Dios nos insta y nos dice lo siguiente: el que tiene un poco de disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Es decir, es necesario entender, las opiniones son las correcciones, son las sugerencias que nos dicen, no son ataques, y no las tenemos que tomar con una actitud a la ofensiva, de atacar o de defendernos. Tenemos que saber escuchar y reconocer a las personas que nos aman. Mira, tú y yo tenemos que ver esto. Es que, miren, bueno, ahorita estoy así dimensionando muchas cosas, porque
de los miembros de nuestra familia, jamás debemos tener una idea que nos odian o que no nos quieren. Porque todos esos pensamientos vienen por no tener todo lo que les estoy predicando en esta noche. ¿Sí? Porque cuando tenemos esas barreras rotas, esos muros, cuando no estamos a la ofensiva, podemos entender que los miembros de nuestra familia nos dicen sus opiniones porque nos aman, porque saben ellos que nos estamos destruyendo, por decir, si tenemos una actitud de olvido, de apatía, de depresión. Entonces, los miembros de nuestra familia nos dicen porque nos aman y no debemos tomarlo como ataques, sino como cosas buenas para nuestra vida. Mire qué hermosa está esta predicación, porque hoy tú y yo vamos a tener oportunidades para reconectar el corazón de nuestra familia. Tienes que enfocarte en eso. Tenemos que dejar pasar las cosas que ya no están. Escúchame, el pasado no lo puedes arreglar, tú y yo no lo podemos arreglar. El futuro no sabemos si va a acontecer, pero lo que sí podemos controlar por medio del Espíritu Santo y la devoción diaria es el presente, es lo que está ocurriendo en este momento. Hoy podemos buscar una oportunidad con una intención de volver a reconectar el corazón de nuestra familia, de las personas que amamos, porque eso sí lo podemos controlar. Lo que pasó ayer ya está en el pasado. Y entonces vamos a cerrar esta hermosa predicación porque necesitamos restaurarnos, hermanos. Y cuando digo restaurar, no solamente es que vamos a restaurar cosas por restaurarlas. Todo el enfoque tiene que estar en nuestra relación familiar por medio del amor, por medio del perdón y por medio de la humildad. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, vamos allá, Efesios capítulo 4, dice la palabra de Dios en el verso 32 lo siguiente: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hermanos, ¿quieres conectar el corazón de tu familia? ¿Quieres conectar y que la relación siga fluyendo con los miembros de tu familia o con quien pudiera estar rota? Entonces, no hay más acción preciosa que poder perdonar, que poder extender los brazos para poder vivir en armonía, para poder vivir en felicidad. Esa es una bendición. Necesitamos entender que cuando pedimos perdón y cuando estamos, amados hermanos, conscientes de esto, estamos siendo misericordiosos con nosotros mismos y con los miembros a los que Dios nos ha puesto para que los amemos. Tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres, Dios los puso para que los ames y debemos estar dispuestos a perdonar. Y en conclusión, amados hermanos, el mayor milagro que nosotros podemos experimentar no siempre va a estar en lo material, no siempre va a estar en las riquezas o en las finanzas, sino el mayor milagro que podemos experimentar es poder ver restauradas las relaciones familiares, nuestras relaciones familiares, porque el corazón de Dios se goza cuando tú y yo tenemos y hacemos la paz con la familia, cuando nos pedimos perdón, cuando se resuelven las cosas, cuando el Padre, como vemos la historia tan hermosa con la que empezamos esta predicación, la historia del hijo pródigo, el Padre no le juzgó, no le vio los errores, sino que dice que le otorgó los brazos de perdón, le besó
le puso anillo en su dedo, le dio ropa, le dio calzado, le hizo una fiesta, lo cargó entre sus brazos, porque él vio que esa era una oportunidad para poder reconectar con el corazón de su hijo que se había perdido. El orgullo, hermanos, la soberbia, la dureza no caben en esta vida, porque Dios por medio de Cristo nos mandó la prueba del amor más grande que pueda haber para nosotros, que es el perdón. Él nos perdonó. Entonces volvamos, hermanos, al diseño de Dios, volvamos a ser, como dijo Jesucristo, yo en ti, tú en mí y yo en ellos. Volvamos a ser uno con el Padre, con ellos, en esta unidad con la que Él nos tiene, que es la gracia, y vamos a conectar el corazón de nuestra familia. Vamos a ponernos en pie, amados hermanos, y vamos a darle gracias hoy, ahí en tu lugar.